En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Buenas tardes. Y bienvenido otra vez aquí por la misa. Antes celebramos este misterioso Eucaristía, reconozcamos nuestros pecados ante Dios. El Señor acoge con alegría hasta los alejados de él por el pecado. Aceptamos este perdón con gratitud y aprendamos de él el perdonar a las otras personas. Señor Jesús, te damos la bienvenida cuando acogemos a los que hablan en tu nombre. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, te damos un vaso de agua fresca cuando saciamos la sed de un discípulo tuyo. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, te damos la bienvenida cuando recibimos a los más débiles y pequeños de nuestros hermanos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Que
Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción fiel, quisiste que fuéramos hijos de la luz. Concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de los Reyes. Un día pasaba Eliseo por la ciudad de Sunem, y una mujer distinguida lo invitó con insistencia a comer en su casa. Desde entonces, siempre que Eliseo pasaba por ahí, iba a comer a su casa. En una ocasión, ella le dijo a su marido: «Yo sé que este hombre que con tanta frecuencia nos visita es un hombre de Dios. Vamos a construirle en los altos una pequeña habitación. Le pondremos ahí una cama, una mesa, una silla y una lámpara para que se quede ahí cuando venga a visitarnos». Así se hizo, y cuando Eliseo regresó a Sunem, subió a la habitación y se recostó en la cama. Entonces le dijo a su criado: «¿Qué podemos hacer por esta mujer?». El criado le dijo: «Mira, no tiene hijos y su marido es un anciano». Entonces dijo Eliseo: «Llámala». El criado la llamó y ella, al llegar, se detuvo en la puerta. Eliseo le dijo: «El año que viene, por estas mismas fechas, tendrás un hijo en tus brazos». Palabra de Dios. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor, y daré a conocer que su fidelidad es eterna. Pues el Señor ha dicho: «Mi amor es para siempre, eterno, y mi lealtad más firme que los cielos». Señor, feliz el pueblo que te alaba y que a tu luz camina, que en tu nombre se alegra a todas horas, y al que llena el orgullo tu justicia.
Feliz porque eres tú su honor y fuerza, y exalta tu favor nuestro poder. Feliz porque el Señor es nuestro escudo, el Santo de Israel es nuestro Rey. Lectura de la carta a los romanos. Hermanos, todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a la muerte. En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que, así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya nunca morirá. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque al morir murió al pecado de una vez para siempre. Y al resucitar, vive ahora para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Mis hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida, la perderá, y el que le pidiera por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me he enviado. El que reciba a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua, fría a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Nos damos cuenta de que cuando recibimos a extraños, recibimos al Señor mismo. La misma palabra de Jesús nos lo demuestra con el extraño. Dios nos visita.
Esto se aplica no solamente a nosotros en nuestras familias, sino también en nuestras comunidades eclesiales también. ¿Cómo recibimos a extraños y desconocidos en nuestra iglesia y a gente que han venido de otras parroquias? Acogemos al Señor en ellos. Recordemos cómo el Señor nos acoge aquí en la Eucaristía. Generalmente, esta comunidad aquí en Riverhead es muy bueno en esta situación. Yo veo muchas veces cuando una persona que habla solamente inglés venga aquí en la misa a 7 de la noche, muy acompañada una persona con mucha gratitud. Bueno, ¿es verdad? ¿Sí? Sí, es verdad. Generalmente, las comunidades que tienen menos, posiblemente las personas que vengan aquí de otro país, tienen una actitud de más hospitalidad. Muchas veces yo tengo esta experiencia de la situación. Recuerdo una historia de cuando visité Guatemala con una familia, visitar y una persona, papá, me da un niño y 10 minutos después, niño regresa con 3 personas, dos amigos, 3 Coca-Cola frío. Porque hospitalidad es un parte de la comunidad y necesita un parte de sociedad total. Los obispos de los Estados Unidos en la Carta Justicia Económica para Todos, escribe en 1986, dicen: la justicia básica exige el establecimiento de niveles mínimos de participación en la vida de la comunidad humana para todas las personas. La injusticia final es que una persona o grupo sea tratado activamente o abandonado pasivamente como si no fueran miembros de la raza humana. Tratar a las personas de esta manera es efectivamente decir que simplemente no cuenten como seres humanos. En este tiempo, todo el mundo, por diferentes de religión, cultura, clase, lengua, hay un problema. Mucha gente no tiene, esta persona es humana, no es mi hermano, mi hermana. Yo puedo recordar muchas iglesias y familias en las parroquias en Estados Unidos aquí, un patrón por la gente del barco. En los años 70. La gente de Vietnam venga aquí. Boat people, gente de barco. Y muchas parroquias, bienvenido, y personas en las parroquias, bienvenido, viven en mi casa. Muchas. Después 10 años, la gente, California, el clima es mejor. Es muy cerca de Vietnam, no frío aquí. Pero cambiar. Porque en 1980, mucha gente venga aquí de Guatemala y El Salvador por las guerras. Y yo visité un monasterio, Western Priory, en Vermont, y una familia
guatemaltecos, 5 personas, mamá, papá, 3 niños, asilio. Y la experiencia era en muchas iglesias, santuarios, en conventos, rectorías, muchas personas. Pero la comunidad no le gustan. Y no bienvenidos a estas personas. Y la situación fue peor en los años 1990, cuando las personas de Haití vengan aquí. Nunca persona bienvenido, nunca, no problemas. Es un problema. Las personas sin hogar a menudo son bienvenidas en ningún lado, encerradas por una sociedad que no quiere financiar abundantemente la vivienda pública, o ofrecer sostenido o programas de adicción. Hay no programas suficientes. O especialmente cuidar a los veteranos danados, las personas que viven en la guerra por este país, tienen problemas físicos, mental, emocional. Hay no programa suficiente para estas personas. Y la gente vive en las calles. Todos. Y mucha gente no le gustan estas personas. No veo a esta persona, es mi hermano. Posiblemente esta persona no es humano. Yo veo un acto más malo en Costa Rica hace 20 años, cuando estudio español un poquito. En sus países, generalmente hay una plaza muy cerca de un edificio de gabinete, ¿sí? ¿Qué es en esta plaza, generalmente? ¿Qué es en la plaza? Sí, ¿qué? No recuerdo. Árboles. Generalmente árboles. ¿Sí? ¿Y árboles tiene fruta? Sí, en muchos países. En Costa Rica, San Juan, el gobierno cortó todos los árboles frutos. Todos. Porque no quieren los pobres que da para comida libre. Esta acción es similar en muchos lugares en el mundo, porque no quiere la gente diferente, pobres, posiblemente problemas, posiblemente no sea esta persona humana. Los cristianos en sus comunidades, incluso a sus propias iglesias parroquias, se están volviendo extraños unos a otros. Escuchemos a Jesús en esta Eucaristía sobre cómo esperar Él que nos acogemos unos a otros, tal como Él nos acoge a todos. Jesús dice hoy, quien encuentre su vida, la perderá, y quien pierda su vida por mí, la encontrará. Creo que estamos llamados a encontrar nuestras vidas siendo personas de hospitalidad, para perder nuestro sentido de lo que sea y vivir más profundamente como el pueblo de Dios, creyendo verdaderamente que todos somos hermanos y hermanas. Oremos por esta situación y posiblemente una práctica en sus casas.
Por ejemplo, cuando era un niño, 6 hermanos y hermanas, mamá, papá, 8 personas, pero cada noche cuando preparaba la mesa por la cena, yo, mi hermano, necesito poner un plato extra todo el tiempo. Y mi papá, le dije, posiblemente una persona venga aquí, necesita un espacio. Y no quiere esta persona sentir esfuerzo, trabajo más por esta persona. Esta persona es un miembro de familia. Preparar. Y yo recuerdo todo el tiempo. Posiblemente en su familia hay una costumbre o acción que es posible para educar a la gente que todas personas bienvenido en mi casa, en mi vida y en la comunidad también. De pie por la profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, y un único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no criado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que como Padre y Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, la vida del mundo futuro. Amén. Dios nos ha puesto hermanos a lo largo de nuestro camino. Pedamos a nuestro Padre que nos acoge en Cristo, que encontremos siempre a otros hermanos como personas a las que Él ama y a las que quiere que nosotros amemos. Por la Iglesia, para que predique el Evangelio sin componendas ni transigencias, y sin embargo sea sensible a las aspiraciones y necesidades de nuestro tiempo y las vea a la luz de Cristo. Roguemos al Señor. Escúchenos, Señor. Por los que en la Iglesia llevan el peso de la autoridad, para que se abran a todos sin favoritismos y hagan a todos corresponsables de todo el pueblo de Dios, roguemos al Señor. Escúchenos, Señor. Por nuestros misioneros, para que ellos acojan los valores culturales del pueblo y a que son enviados y se abran a su mentalidad, roguemos al Señor. Escúchenos, Señor. Por los que viven al margen de la sociedad, por los que viven solos, son desconocidos, los pobres y los ancianos, o los enfermos y los incomprendidos, para que encuentren hermanos afectuosos que les comprendan y acojan con bondad, roguemos al Señor. Escúchenos, Señor. Por esta y por todas las otras comunidades cristianas, para que no toleremos entre nosotros ninguna forma de
prejuicio o discriminación, sino que abramos unos a otros nuestras puertas y nuestros corazones. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todas las familias en nuestra comunidad que tienen miembros que están enfermos o cerca de la muerte, que reciben atención compasiva y saben que Dios está caminando con ellos, y por aquellos que han muerto recientemente, que compartan eternamente el reino de Dios, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Y por nuestras intenciones que dan en su corazón, roguemos al Señor. Dios nuestro, ayúdanos a acogernos unos a otros, para que tú nos acojas y permanezcas con nosotros para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu universidad, y ahora te presentamos a Sara para nosotros, pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos a Sara para nosotros, bebida de salvación. Mis hermanos y hermanas, oremos por este sacrificio mío y vuestro, agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte, como corresponde a tan santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien, por su misterio pascual, realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud al pecado y de la muerte, al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad, para que, trasladados por ti de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, lleno está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo.
A ti pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tienes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos por la efusión de tu Espíritu Santo, santifica estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos y dando gracias te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche, tomó en sus manos el cáliz de la bendición y proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacrificio de fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros, juntamente con tu Hijo, en este banquete sacrificio. Concédenos el mismo Espíritu, que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que el Espíritu haga de tu iglesia signo de unidad y instrumento de tu paz entre todos los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro obispo Juan, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reunidos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con José, su esposo, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua, que murieron en tu amistad, en el banquete de unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amen.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los ofensores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el... Señor Jesucristo, que diste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. En su corazón, en su mente, por nuestra oración, da la paz de Cristo por todas las personas en el mundo. Este es el Cordero de Dios que quitase el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor. El cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo nos guardan para la vida eterna. Amén. Por la gente que no tiene la habilidad para recibir comunión física en este momento, pide María, Madre de Dios, venga en su corazón con su Hijo Jesucristo. Oremos. Que la víctima divina que te hemos ofrecido y que acabamos de recibir nos vivifique, Señor, para que unidos a ti con perpetuo amor, demos frutos que permanezcan para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Y después de la bendición, hay comunión. ¿Hay un ministro de Eucaristía para ayuda? Venga aquí, por favor. Y hay no muchos anuncios, pero esta situación continuará por, no sé, por más semanas. Pero muchísimas gracias por las personas que ayudan, los, ¿cómo se dice? Ushers. Acomodadores, y especialmente después de la misa por limpiar todo. Es muy bueno. No es posible salvar con esta ayuda y por la música todo el tiempo. Muchísimas gracias por todos. Mis hermanas y hermanos, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes. La celebración de esta misa ha terminado. Vayamos en la paz del Señor. ¿Cuándo es? ¿Cómo esto? Cuerpo de Cristo. Gracias por su ayuda.
a tratar música diferente. ¿Sí? Sí, me gusta.